Muy buenas tardes, bienvenidos a Diálogos Conscientes de hoy. Esta tarde vamos a tratar un tema que a mí me apasiona y es el tiempo, cómo lo vivimos, cómo lo medimos y cómo lo experimentamos. Para ello tenemos a Pablo Mitzli, que es heredero de los pueblos nativos americanos y fundador de la Escuela del Tiempo, entre otras cosas. Lo primero que voy a hacer es dar paso a Pablo. Muy buenas tardes, Pablo. Buenas, ¿qué tal Natalia? Muchas gracias por invitarme. Encantada de tenerte por aquí y poder compartir con todas las personas que nos siguen y nos ven esta sabiduría que a mí en el 2020, que fue cuando conocí esta herramienta, me dejó impactada y la verdad es que me parece fascinante poder tenerte aquí para hablar y profundizar contigo de ello. Ujú. Sí, pues Sí, mucho gusto ahí, lo que tú quieres que hablemos, hablamos. Pablo, antes de adentrarnos en este tema tan apasionante que es el tiempo y cómo lo vivimos y experimentamos, ¿qué te llevó a profundizar en esa parte de nuestra vida tan importante como es la visión del tiempo? Mm. Bueno, eso sería una historia larga y se puede intentar así sintetizar, pero yo diría que es algo que sucedió, no es algo que yo estuviera buscando o que me estuviera llamando, sino que algo que sucedió, ¿no? Yo, como has nombrado antes, vengo así de los caminos de los pueblos indígenas que llegaron desde América. Y dentro de esos caminos hay una de las iniciaciones principales que se llama la montaña de visión. Es un lugar donde vamos a guardar silencio y a ayunar y a mantenernos en la intimidad en la montaña. Y es un proceso que dura 4 años y es progresivo. El primer año se habita por 4 días, luego por 7, luego por 9 y luego por 13 días la montaña. Y fue en ese proceso donde apareció, digamos, dentro del campo de lo que yo llamo la visión, apareció, yo no tengo otra manera de contarlo, Natalia, que así. Es como una estrella que tiene su geometría y la única manera que tengo de contarlo es como que esa estrella entró adentro. Entonces, a partir de ahí, eh, se abrió un camino. Esto estamos hablando de hace tiempo, hace en el año 2005 más o menos. Y aquella estrella yo la dibujé, me pareció así como bonita y para mí simplemente era como algo bello, ¿no? Entonces yo la dibujé, recuerdo que la dibujé en el fuego de la casa donde yo vivía, en casa de mi madre, y ha estado muy presente. Y a partir de ahí la empecé a ver por muchos lugares, ¿no? La vi en la plaza de un pueblo y dije, anda, mira, esta es la estrella. Recuerdo un día que abrí el pasaporte y dije, anda, mira, esto es la estrella. La vi en una brújula, la vi en la Rosa de los Vientos. Y entonces dije, creo que aquí hay algo, ¿no? La vi también en la cabalgata de los Reyes Magos, bajaba un señor con la estrella montado en un caballo. Y entonces, más o menos así fue como yo empecé a prestarle atención, a decir, pues puede ser que aquí haya una información. A día de hoy estamos hablando ya de más de 20 años después. eh, lo puedo reconocer como algo que se llama, por ejemplo, en los códigos andinos se llama el yachay, que es cómo se transmite, se transfiere así el conocimiento a través de los códigos. Entonces esa estrella simplemente es un código y ese código se ha ido abriendo y desplegando a lo largo de estos años y ha ido trayendo esa información, ¿no? Eh, en un momento dado yo la miré y dije, vale, tú eres la que muestras dónde están las cosas, eres una brújula, es la que traes la orientación en el espacio. Pasó el tiempo y estuve en uno de los viajes que fui a México, también me abrí esta estrella en la forma de un fuego y pasé durante 9 días con ella y 9 noches. Y entonces allí pasaron muchas cosas, entre ellas, yo le llamo eso que nos habla, ¿no? Entonces, eso que nos habla, me dijo, si tú te pones en medio de esta estrella y miras las direcciones que marca, te explica cómo se mueve la Tierra, cómo es el viaje de nuestro movimiento por el espacio. Entonces, no solamente es una brújula, sino es un observatorio. Y a partir de ahí puedes mirar por dónde sale el Sol, dónde sale la Luna,
Entonces me dijo, ya no es solamente una brújula, sino además es el calendario. Y ahí te puede decir por dónde están las cosas. Entonces cuando vi esa estrella, me llegó así como la chacana, que es la cruz de los pueblos andinos, y vi cómo geométricamente encajaba exactamente, ¿no? Esta estrella de la que yo hablo todo el tiempo, para que nos entendamos, nos hagamos la imagen, es la misma que la rosa de los vientos. Esa es, ¿no? Son las 4 posiciones y las 4 posiciones media, tiene 8 puntas. Y vi la chacana y encajaba geométricamente en lo mismo. A partir de ahí vi la piedra del sol del pueblo azteca y vi que encajaba con lo mismo, y a partir de ahí ya me puse a buscar y vi que el calendario chino, el calendario tibetano, el calendario hindú, el calendario egipcio, la rueda zodiacal, el calendario hebreo, el calendario celta, todos marcaban las mismas coordenadas, cada quien en su estilo, cada quien en su diseño, pero todos estaban marcando las mismas coordenadas. Es decir, habían visto lo mismo, que es lo que hay, lo objetivo. Y todos tienen una antigüedad parecida, así, aunque estén en antípodas de la Tierra, ¿no? Entonces, bueno, pues allí empezó como todo, continuó más que empezó, ¿no? Continuó todo un camino en el que yo estuve viendo que era así como una manera de leer al tiempo. Entonces, de ahí surgió la idea de crear un calendario que mostrara la naturaleza, ¿no? Y entonces cuando yo estaba con esa idea, eso que nos habla, me hizo una pregunta, ¿no? Y me dijo, ¿y un calendario qué es? Y ahí yo me quedé pensando y podría lanzar, ¿no?, esta pregunta así a quien quiera que escuche, ¿no? Pero puedo contar lo que para mí fue la respuesta, ¿no? Un calendario es la manera de representar al tiempo. Es la manera humana, a través del lenguaje gráfico, el lenguaje humano, para representar al tiempo, a través de símbolos, a través de dibujos, a través de números, de letras, y representamos al tiempo. Y cuando hice esa respuesta, el acto seguido llegó una siguiente pregunta, que fue, ¿y qué es el tiempo? Y ahí ya me quedé más tiempo sin responder, viendo que esa era una pregunta muy profunda, que podía llevar así a perderse, ¿no?, en una camisa 11 varas. Eh, y así como dentro de esa propia pregunta, y tratando de responder, vi que me podía perder en el mundo de, pues, la relatividad del tiempo, el tiempo cuántico, el tiempo subjetivo, el tiempo paralelo, la no existencia del tiempo, etcétera, ¿no? La dilatación y la contracción del mismo, etcétera, ¿no? Así como dentro de toda esa despliegue de posibilidades así de profundizar, me fui a buscarlo en la fórmula física, porque me lo encontré en el cuantakilómetros de mi coche y vi que ahí estaba el factor tiempo, que decía que la velocidad era igual al espacio partido tiempo, y aunque yo no sé muchas matemáticas, hasta ahí sí que lo sé despejar, ¿no? Entonces despejé el factor tiempo y a ver qué decía, ¿no? Y entonces vi que era la relación que existe entre el espacio y la velocidad. Y me tomé la libertad de modificar la palabra velocidad por la palabra movimiento. Entonces, así es como yo me lo respondí, por responderlo de manera al tiempo físico. Es la relación que existe entre el espacio y el movimiento. Entonces, que por decirlo así, el espacio es aquello que contiene, aquello donde el movimiento se da. Y el espacio no se mueve, es lo que está quieto. Es como la relación entre lo que está inamovible, en quietud, y así inmutable, con todo lo que nunca permanece, con todo lo que siempre está cambiando. Es la relación entre lo inmutable con la permanencia del cambio. La relación de ambos es la cualidad del tiempo. Entonces todo eso traducido a un calendario, ¿no? Si un calendario es la representación del tiempo y el tiempo es la relación que existe entre el espacio y el movimiento, por tanto, un calendario
necesita tener esos dos factores. Necesita representar por un lado al espacio y por otro lado representar al movimiento. Entonces, ahí es lo que vi, ¿no? Que nuestros calendarios han sido con los que nos hemos criado, ¿no? Porque ahí llegó como una segunda cosa, ¿no? De que el tiempo, eso es la representación, digamos, del tiempo físico, ¿no? Pero luego llegó otro concepto, que es el tiempo psíquico o la idea que nosotros tenemos del tiempo. Entonces, la idea que nosotros tenemos del tiempo es algo que construimos dentro de nuestra mente y la utilizamos, por decirlo de alguna manera, como un molde mental en el que construimos nuestra realidad. Dentro del mundo de la iniciación, del mundo de la magia, de la creación de realidad, digamos, el tiempo es el molde en el que se crea. Por ejemplo, ahora tú y yo, en ti apareció la idea de que nos juntáramos para hablar de esto y yo dije, vale, y entonces tomamos un elemento común que es la idea del tiempo, la que tú tienes y la que yo tengo, la que compartimos también como pueblo, como sociedad de este momento, de esta generación, en la que la palabra jueves tiene sentido, la palabra 14 tiene sentido, el mes 1, ¿no? Y todas esas cosas forman parte de nuestro imaginario y en ese molde hemos movido unos factores y aquí estamos creando esta realidad, ¿no? Entonces ahí vimos, dentro del camino que estamos haciendo, que si el molde en el que nosotros creamos la realidad es un molde que hemos aprendido, porque nos lo ha enseñado nuestro pueblo, a través de nuestra familia, nuestras instituciones, nuestras escuelas, nos han dicho que existe una cosa que se llama año, que se llama mes, que se llama semana, que dentro de la semana hay un fin de semana, que se llama día, que se llama hora, segundo, y en base a eso hemos construido entre todos una idea. Y en esa idea hemos desarrollado una realidad común y colectiva. Lo que hemos visto es que esta idea nos sirve para crear una realidad propia, pero está desconectada de lo que sería la naturaleza del tiempo. Me explico, ¿no? ¿Quién está Entonces, conectado con el espacio? eso es. Cuando nosotros decimos que hoy es jueves, día 14 me parece, ¿no? Está la hora, para nosotros tiene sentido y aquí estamos haciendo. Pero en esta información no hemos dicho nada. No sabemos dónde está el sol, no sabemos dónde está la luna, no sabemos dónde está nuestra casa, la posición de nuestra casa donde nosotros estamos viviendo, ¿no? El reloj es cósmico. Y hemos cogido un tiempo conceptual y construimos nuestra realidad dentro de ese tiempo conceptual que es artificial, por decirlo así. Y entonces de ahí nació que la creación de un calendario, para poderse crear, deberíamos representar al espacio. Y el espacio se representa a través de un mapa. Ese mapa son coordenadas y ahí es donde llega la estrella. La estrella marca dónde están las cosas. Ahí, como lo que está quieto y fijo. Y una vez tenemos dónde están las cosas, vamos a ver quiénes son los que se mueven. Porque cuando se mueven, lo mueven todo, ¿no? Por dónde se mueve el Sol, por dónde se mueve la Luna, por dónde se mueve la Tierra, y si queremos ver pues todos los planetas y si queremos ver pues el universo entero, ¿no? La gran inmensidad está en movimiento, ¿no? Entonces, pero por simplificarlo, digamos, el tiempo principal que rige la Tierra, la rige el Sol y la Luna principalmente, ¿no? Sin dejar de desmerecer a todo lo demás, ¿no? Entonces, el calendario tiene que representar, por un lado, al espacio, y por eso se crean las coordenadas, las 4 posiciones de cambio de estación, la mitad de esas posiciones y se convierten en 8 puntas de una geometría de 8 puntas en el círculo de un año. Y luego se complejizó la cosa colocando 12 posiciones más, que son los 12 signos, que al final de cuentas los signos son espacios en el cielo, sincronizados con esos 8. Y de esos 12 se abren los 360, que son los grados, y entonces a partir de ahí tenemos el mapa. Una vez tenemos el mapa, podemos decir, vale, el Sol está en tal posición, la Luna está en tal posición.
No sé si me estoy explicando, más o Sí, yo menos. te entiendo perfectamente y de hecho me acuerdo cuando hicimos la charla aquí en Pangea, que cuando empezaste a hacer los dibujos en la pizarra y a contar la historia, a mí me enganchó directamente este tema porque vi tanta similitud con lo que yo trabajo, que es el Tolkien, el sincronario maya de las 13 lunas, y comprendí lo que tú estás explicando porque en todas las partes del mundo nosotros como humanos tenemos una red neuronal que podemos descargar esa información. Entonces es súper bonito ver cómo en diferentes partes del mundo se ha Ujú. ido decodificando esa información y transmitiendo generación tras generación de una manera diferente a la que nosotros nos han contado, nos han autoimpuesto. Y Mm. también yo entendí que lo que tú nos estabas explicando era el calendario natural porque va con los ciclos de la naturaleza, no el autoimpuesto que te pone meses de 28, 29, 30, 31, que se va desincronizar con las fases lunares y eso hace una repercusión también en el ser humano, que nos está desconectando de la naturaleza. Entonces la invitación que tú hacías, como la que yo trabajo, es volver a tomar ese contacto con la naturaleza. Y cómo, una manera es cómo vemos el tiempo, cómo lo vivimos, desde dónde lo vivimos. Y en el momento tú empiezas a sincronizarte con esta energía que es la del calendario real, que es el del espacio en el que estamos aquí ahora, la percepción que tenemos a todos los niveles de la vida es que cambia y es alucinante porque la gente te dice, ¿y cómo puede estar tan tranquilo? ¿Y cómo puede estar así? Porque tiene un conocimiento, lo que tú dices, de si la luna está así, si esto, entonces sabes qué tipo de energía se está moviendo o qué tipo de cosas puede hacer, más propicio, menos propicio, y llevas como tú bien has dicho, como una brújula para ir moviéndote en este espacio y a pesar de las adversidades, de las tormentas, de todas esas cosas que nos van pasando en la vida, cuando tú estás en el espacio-tiempo donde tienes que estar, como que estás más tranquilo. A mí es la palabra que siempre me viene, me trae tranquilidad el conocer toda esta sabiduría. Exactamente. Esa fue un poco digamos así, como la consecuencia de todas estas visiones, ¿no? De todos estos entendimientos que iban llegando, fue ver algo así, ¿no? Ver que eh, la nat- si la naturaleza del tiempo va por aquí, por explicarlo de alguna manera, ¿no? Y la idea del tiempo que nosotros hemos construido va por aquí y nosotros estamos construyendo toda nuestra realidad por aquí. Este, algo no anda bien, ¿no? La cuestión es que nosotros, la idea fue crear este calendario que lo que hace es crear otra idea del tiempo. Realmente es la utilización de otra vez un lenguaje gráfico, de un dibujo, una estrella, una geometría, unos números, unos nombres, unas letras, unos símbolos, pero todo ese nuevo imaginario o nueva conceptualización del tiempo, si el tiempo natural está aquí y el tiempo que nosotros se nos ha traído como sociedad está aquí, lo que intentamos hacer es como sincronizarlo, que la idea del tiempo y que la naturaleza del tiempo sean el mismo. Y entonces, así como se decía, ¿no? Cuando esos dos se conectan y se instauran dentro de mí, ahí se abre la conexión, porque ahora ya el calendario es este, es donde está el sol, donde está la naturaleza, donde está la tierra, donde están todas las cosas, ¿no? Y con una consigna que es habitar lo que en idiomas nativos de América llaman el Nikanashkan, que es el aquí, el presente, ¿no? La presencia, ¿no? El aquí y el ahora, algo así. Y saber que este aquí y este ahora siempre está, en todo el cambio, está solamente ahí, aquí, solamente ahí ahora, ¿no? Sucediendo de una forma continua, así como en inglés dicen el presente continuo, ¿no? El gerundio. Ahí. Mm. Y Pablo, ¿desde qué momento decidiste compartir esta información y crear lo que es la Escuela del Tiempo, la Mesa del Tiempo? Bueno, fue algo que sucedió también, fue porque yo estaba así con toda esta pedrada, ¿no? Y con todo este, pues así como, la verdad que conectado a todo eso, pero desde un lugar muy pues, personal y con quien tengo al lado, ¿no? Y en muchas sobremesas había tratado de explicar así alguna cosa que realmente requería mucho tiempo para poderlas contar así con detalle, ¿no? Y entonces hubo un momento en el que conecté con la nación del pueblo Quero, que es un pueblo que habita los pueblos de los Andes, del Cusco, del Perú, y es un pueblo que guarda todavía la memoria originaria, que ha estado prácticamente indetectado hasta los años 50 y
realmente son nuestra quinta los que empiezan a tener algunos hasta hablar el castellano. Entonces, encontrándome con ellos, han sido como guardianes del conocimiento de los pueblos andinos. Y una de las cosas que conocí fue lo que ellos llaman la misa andina, lo que llaman las mesas iniciáticas, que son, por decirlo así, los altares personales, ¿no? Es como que al final, si hablamos del mundo de la magia, tiene uno de los principios de la magia es la representación de la realidad en terrenos simbólicos, ¿no? Entonces, para representar esa realidad existen las mesas iniciáticas, que a fin de cuentas lo podríamos decir que son, como por decirlo así, un escenario, el escenario de la realidad. Y sobre ese escenario de la realidad representamos a la realidad misma, ¿no? Entonces, cuando yo conocí esto, dije, digo, es que esta estrella es una mesa iniciática. Y llegué a casa después de este encuentro y ya así me llegó este entendimiento desde mi propio interior que decía que el tiempo de la investigación en solitario de todo esto había sido concluida, se había terminado y que para poder continuar se necesitaba abrirlo en el círculo, abrirlo en un colectivo. Y entonces de ahí nació la idea. Digo, bueno, yo no sé a quién le puede interesar esta movida, ¿no? Mía. Digo, pero pues si a alguien le interesa, pues aquí estamos, ¿no? Y entonces ya propuse, dentro de lo que son mis contactos cercanos, mis conocidos, y les dije, mira, aquí está esto, aquí está abriéndose este camino, quien quiera venir, y ahí empezó a transmitir y ahí nació lo que llamamos la mesa del tiempo. Entonces, mesa del tiempo es una mesa iniciática, es una representación de la naturaleza en la que está representado el orden y el espacio y el movimiento. Entonces, en esa mesa, por decirlo así, en el centro de esa mesa estoy yo, de mi mesa, y en el centro de tu mesa estás tú. Y me estoy representando a mí, que es el lugar desde donde el universo se mira. Todo desde este centro, desde este, como he dicho antes, Nikanashkan, Nikan significa aquí y significa centro. Y cuando hablamos es el centro del espacio. Es decir, desde este lugar yo estoy envuelto en todas las direcciones de una esfera, estoy envuelto por el infinito. Y da igual a donde me vaya, a donde me mueva, que siempre va a ser así. Yo voy a estar en ese centro y al todo a mi alrededor va a estar el infinito, el espacio, en un movimiento. Y Ashkan significa ahora, pero también significa centro. Es como decir, por hacer una imagen del tiempo de la que se utiliza mucho, que es la imagen del pasado, el presente, el futuro, ¿no? El Ashkan significa aquí, ahora. Y en esa línea, si miramos hacia atrás y decimos que atrás es el pasado, nos encontramos con el infinito, con la eternidad, que no hay ningún principio, aunque nuestra mente no sea capaz de concebirlo, pero no hay un nacimiento, no hay un comienzo. Y si miramos desde este lugar y miramos hacia el frente, como hacia adelante, como si llamáramos adelante al futuro, veríamos que no hay ningún final, tampoco. Entonces siempre estamos en el medio del infinito, en el centro de la eternidad. Así, Nikanashkan es centro del espacio y centro de la eternidad. Y ese es el lugar donde está, ese es el propósito, donde el único lugar donde yo puedo habitar y reconocer que existo. Y ahí es el único lugar donde yo puedo despertar. Y ahí es donde despierta el que ha despertado, el maestro que ha despertado, ¿no? Y de ahí no se mueve, ¿no? Entonces esa es la intención y ese es en lo que estamos, todavía lejos, pero eso es en lo que estamos, ¿no? Y una vez estoy contando un poco lo que es la mesa del tiempo, las bases de mesa del tiempo. En el centro estoy representando el Nikanashkan y ese es mi lugar. Y a partir de ahí tengo la estrella y en esa estrella está marcado el punto del solsticio de verano, del invierno, de los dos equinoccios y los centros de las estaciones, las 8 posiciones. Y de ahí yo puedo representar la posición, puedo tomar una figura que represente al Sol, una que represente a la Luna, otra que represente a Mercurio, a Venus, a Marte, a todos los planetas, y los voy colocando y se van moviendo. Yo estoy en medio de todo eso y también puedo representarme mi vida, ¿no?
mi situación o mi paternidad o mi situación laboral o mi situación económica, mi situación de salud, situación afectiva, romántica, ¿no? Así, y representarla ahí para trabajar. Eso es mesa del tiempo. Y llamamos por contarlo muy rápido, ¿no? Y esa es una de las cosas que enseñamos a través de, pues, de los talleres o mínimo de un fin de semana, ¿no? Y otras veces nos hemos tomado pues una semana entera para hacer otras actividades entre medias. Y decimos que ahí nació la idea de construir para un vehículo, una escuela, que la escuela también al fin de cuentas es una idea, que esa idea sirve a forma de vehículo que contiene un conocimiento y ese conocimiento tiene un orden y una manera de transmitirlo. Entonces ahí nació un nombre, digamos, se llamó Escuela del Tiempo y estamos transmitiendo toda esta pues sabiduría, ¿no? Que es uno de los proyectos ahí que llevamos entre manos. Y Mesa del Tiempo es la piedra angular de esta escuela. Es como de a partir de ahí se construye toda la arquitectura de Escuela del Tiempo. De ahí nace el calendario, de ahí nace el tarot de la rueda del tiempo, de ahí nace la agenda del tiempo natural y de ahí nace también el reloj Nikanaskan, el reloj del Tierra Solar, que también hemos creado. Pablo, Ya, para las personas que no estén viendo, ¿puedes explicar lo que es el calendario? Y luego, sí, si quieres, un poco la agenda. sí, puedo contarse un poquito por encima todo, ¿no? El calendario es, ya te voy, igual te puedo pasar una foto y te la puedes colocar, ¿no? Eh, es lo que estábamos hablando. Es una imagen que representa a un año, a este año, que nosotros llamamos 2026, pero también en la escuela le dimos inicio a un nuevo tiempo. Y es la imagen que representa este año, en la que está el Sol en el centro, un círculo de la Tierra dándole la vuelta y pone las fases lunares y tiene ya mucha más información para quien quiera profundizar, ¿no? En la parte muy básica, que es posición de la Tierra, posición de la Luna, posición del Sol, y hay otra parte que ya te puedo hablar de... O sea, es ese mapa que está la estrella marcando la cruz, ¿no? Que es el solsticio de verano, solsticio de invierno, los dos equinoccios, y el centro de cada una de las estaciones, de manera que hay 8 posiciones, 8 puntas de la estrella. Esas 8 puntas abren procesos dentro del año y esas 8 puntas han sido señalizadas por los pueblos nativos de toda la Tierra. A día de hoy nosotros las tenemos señalizadas, traducidas y nadie nos ha explicado de qué van, pero están, para quien sepa leer entre líneas, están traducidas del conocimiento antiguo al lenguaje cristiano católico. Y son 8 festividades que se colocan en esas 8 puntas de las estrellas, en esas 8 puntas de la estrella, y que marcan un proceso. Están conectadas entre sí y marcan un proceso que es la representación del ciclo de la vida dentro de un año. Entonces, por partes, para no liarnos, el calendario es la imagen, por decirlo así, lo que hay, es objetivo, es astronomía pura, ¿no? En la que está marcado las direcciones y los signos y las posiciones. Y luego de ahí nació, una vez tenemos el mapa, nació el camino, cómo se camina eso. Y entonces ahí vimos como que los pueblos antiguos hicieron lo mismo. Lo primero fue identificar. Tomaron así un palo, un círculo y dijeron, por aquí sale el sol, por aquí se pone, llega hasta ahí, llega hasta allá, y codificaron al tiempo. Y una vez codificado, vieron que había momentos que eran momentos de inflexión. Había un momento que era el día más corto, un momento que había la misma luz que noche, un momento que era el día más largo y volvía a haber otro punto de equilibrio. Y esos puntos los marcaron, los identificaron en el cielo y también los marcaron en los calendarios. Entonces, al marcarlos, les colocaron festividades. Y esas festividades evocan a un momento del proceso. Y de ahí es cuando yo digo que nosotros mostramos el camino. Si te parece, Natalia, pues por nombrarlo en una
una cosa conocida para nosotros, podemos darle los nombres de esas 8 puntas de estrella en lo que serían las festividades de nuestra cultura. Que sería el solsticio de invierno, marcaría la Navidad, y de la Navidad pasaríamos al centro del invierno, que es la fiesta de la Candelaria. De la Candelaria pasaríamos al equinoccio de primavera, que es la fiesta, es el nacimiento del sol, es cuando hay más sol que noche, y es el Día del Padre, que se colocó a San José. Luego el centro de la primavera son las flores de mayo, el solsticio de verano es San Juan, el centro del verano es San Lorenzo, el equinoccio de otoño es San Miguel, que es el punto de equilibrio de la justicia, y el centro del otoño es la muerte, son los difuntos. Entonces... Acabo de compartir lo que es vuestra página. Estoy tratando de ampliar la imagen del calendario, pero bueno, las personas que están viéndonos pueden entender un poquito lo que está hablando, porque lo he compartido ahí. A ver si consigo subir la imagen. A ver si me deja. Bueno. Pero vamos, se entiende porque está todo representado de manera natural y no como la que nos han autoimpuesto, que esto es a mí lo que me llamó la atención en aquella charla y yo me ataste tantos cabos en aquel momento que dije, wow, ¿cómo hemos podido cambiar nuestro calendario y amoldarlo a lo que nos quieren hacer o a lo autoimpuesto, ¿no? Claro, a nosotros nos pasó algo así, ¿no? Que yo vi que había dentro de este proyecto, ¿no? Como que había una parte de transmitir una enseñanza a quien está dentro de un camino de búsqueda y resuena con esta manera, pero luego había otra cosa que decía, pero ¿por qué tengo que estar yo diciendo algo que deberíamos saber todos? Que nos lo deberían haber dicho en la escuela, o sea, que pertenece a la cultura popular. Y de ahí fue cuando nació la idea de transmitir y de abrir pues al gran público, le llamémosle así, el calendario, porque ahí ya es pura objetividad, ¿no? Es pura, ahí no están poniendo creencias, está poniendo lo que hay, ¿no? Pero de ahí sí ya nació, para quien quiera entrar, una manera de caminar el camino de porque esa historia de la Navidad, la Candelaria y todo esto que acabo de contar, no son fiestas aisladas. A nosotros parece que nos dicen, mira, ahora es San Juan, bien, o ahora son los difuntos, pero esto están unidas, las festividades están unidas entre sí y están representando el ciclo de la vida. Nosotros lo hemos representado a través de un lenguaje metafórico y simbólico arquetípico con un tarot, que le llamamos tarot, la rueda del tiempo, en el que en esas 8 posiciones hemos colocado 8 cartas, 8 arquetipos, y a cada uno de esos arquetipos le acompañan 3. Entonces 1 más 3, 4, por los 8 son 32, y hay una carta central, que es la carta 33, aunque no tiene número ni nombre, es la carta blanca la que habla del espacio, de lo que no tiene principio ni fin, ni ningún cambio, ni tamaño, ni edad, ni identidad, ni forma, y la que el resto de cartas hablan de lo que nunca se queda, de lo que siempre es cambiante, ¿no? Entonces, en esas 8 posiciones del Sol hemos colocado el ciclo de una semilla, en la que en la Navidad, digamos, solsticio de invierno, está colocada la semilla, que representa a lo que tiene una memoria, una ancestral, ¿no? Una genética, todo un desde dónde, pero también tiene un propósito, un hacia dónde. Y bueno, ahí se podría hablar mucho de cada una de esas cartas, ¿no? Pero como esa semilla en el centro del invierno germina, que es cuando la energía va al mundo de abajo y se mete en el inconsciente, y ahí está colocada la fiesta del carnaval, que es también la parte oculta y que entramos dentro de nuestro mundo interior. Y de ahí se entra un proceso de reprogramación, que sería toda la cuaresma, que cruza es cuando la energía se invierte y despierta y va hacia arriba, que es cuando sale el sol en el equinoccio de primavera y empieza todo a brotar. La siguiente carta en el centro de la primavera es cuando eso la anterior representa el nacimiento, a la infancia. Y luego ya en el centro de la primavera florece y la floración representa a la juventud, a la maduración sexual, a la atracción, a la llamada hacia el otro, a la asociación.
y se trabaja todos esos aspectos. Y luego, que serían donde están las flores de mayo. Luego llega el solsticio de verano, que es el sol más alto, y el que entra es el sol que abre el verano, que lo abre a través del signo de Cáncer, que es un signo cardinal de agua, y se coloca a San Juan, que es el que trae un nuevo nombre, el que bautiza en el agua, así, y es la noche del fuego. Y bueno, ahí también habría muchas más cosas que serían, por contar la historia, es como la carta representa a los frutos de la semilla, a los frutos de la semilla que ha germinado, que ha brotado, ha florecido, y la flor fecunda nacen frutos, están frutos recién nacidos. Y ahí abre el camino del adulto, el camino de la responsabilidad, de hacerse cargo de nuestra vida, de encontrar así nuestro propio camino, asociados con el otro, con las redes que estamos abriendo. De ahí nos habla del centro del verano, que es la que habla de la autoridad, es el adulto establecido, ¿no? En su camino, en su camino ya andado, en cierta manera, ¿no? Y que ya tenemos con qué hablar con cuenta propia, con experiencia, y a la vez transmitir, enseñar y cuidar. Somos también los responsables del cuidado de nuestros niños, los cuidados de nuestros mayores, del cuidado de la tribu, de la política, la ley. Y de ahí se cruza al equinoccio de otoño, que es el tiempo es la puesta del sol del año, por decirlo así. A partir de ahí habrá más noche que día. Y entonces nos está abriendo el espacio del anciano, el espacio de los mayores, de los ancianos, que nos habla de la revisión, la recapitulación, la puesta en balance. Es donde entra Libra, donde entra San Miguel, que también tiene una balanza. Y de ahí se entraría al último sol, nosotros llamamos los 8 soles, a esas 8 puntas, ¿no? El último sol, el octavo sol, es cuando el anciano ya ha revisado y ha dejado todo ordenado para entregarse a la muerte. Y es la festividad de la muerte, que es donde están los difuntos, todos los santos, y entonces ahí se trabaja todo el campo de la muerte, y en esa muerte se abre un espacio hasta la nueva semilla, que le llamamos el descanso del alma, que también es que representa ese tiempo en el que entre una vida y la otra, en el que así soltamos, descansamos, revisamos y proyectamos algo nuevo, y de ahí se vuelve a sembrar. Y eso es lo que marcaría el ciclo de la rueda del año, que es la representación del ciclo del tiempo traído al fractal del año, ¿no? No sé Y si eso es muy potente cuando tú te sincronizas con esos ciclos y con la naturaleza, porque habrá gente que dirá, esto están hablando de cosas muy raras, pero si te das cuenta, está toda la información dice lo mismo. Tanto si trabajamos con la astrología, si trabajamos con esta herramienta, trabajes con la herramienta que trabajes, incluso trabajando con los santos y los festivos, aunque estén movidos o no correspondan con el espacio-tiempo que nosotros habitamos, pero todo te viene a decir lo mismo y es el mismo camino, incluso con el tarot, el viaje iniciático, ¿no? Que haces desde el principio del tarot y los arquetipos, porque al final esos arquetipos están en nuestro inconsciente colectivo, pero ya no solo en nuestra cultura, sino en todas las culturas, y el poder encajar todas esas piezas en un punto y transmitir esa información, yo creo que a las personas con las que empezara a compartir les volaría la cabeza o diría, ¿qué está contándonos Pablo? Hasta que eso lo pone en práctica y dice, ¿qué ha pasado aquí, no? El llevar esa información a la práctica es lo que cambia o marca la diferencia y vivir desde ahí. Totalmente. La verdad que cuando lo hemos compartido, podemos decir prácticamente es un pleno de que todo el mundo dice, es que es lo más lógico del mundo, ¿sabes? Es que cae por su propio peso. No es algo que nos estamos contando, inventando, tratando de encajar. Es que es lo más lógico. Y vivimos en un mundo al revés, ¿no? Que cuando todo esto está parado, tú ves todo lo demás que está parado, el bosque está parado, las semillas están metidas dentro de la tierra, todo está en la máxima quietud y estamos abriendo presupuestos de Estado, como inicios, movimiento, los que vivimos en la sierra, ¿no? Hace ya 4 o 5 horas que es de noche y está todo durmiendo y bajas y todavía está activo, despierto, tiendas abiertas, ¿no? Así como si yo ya puedo decir
que en un momento dado elegí tomar este tiempo. En el sector de mi mente que dice lo oficial, ¿no? He puesto el tiempo oficial, el tiempo natural. Y tengo que conocer el tiempo, llamémosle gregoriano, el tiempo artificial. Lo tengo que conocer porque forma parte de mi vida. Tengo que saber cuándo abren la tienda y cuándo la cierran o cuándo hay que llevar a los niños al cole, ¿no? Quiero decir, convivir con ese tiempo. Pero el que está colocado como oficial y donde yo me organizo y me ordeno como prioridad es el tiempo natural. Y lo que en un día fue una idea, a día de hoy es un camino que estamos andando ya un grupo de gente, ¿no? Entonces ya podemos hablar como que estamos ordenados dentro del tiempo natural. Y ahí el rollo cambia. Es como que ese molde que estábamos hablando de la realidad se ha ajustado al molde de la naturaleza. Entonces, a lo que estamos conectados es a lo que está representando ese molde. ¿Sí Eh, me explico, sí, no? sí, sí. Hace una semana grabé con un amigo que es agricultor y me hablaba de eso, ¿no? En la observación de la naturaleza, fíjate, las personas mayores, el conocimiento que llegaban a tener con el tema de las cabañuelas, los calendarios lunares, y ellos no, en teoría no tenían este conocimiento, pero sí que lo tenían porque yo siento que eso, como tú dices, lo canaliza y te viene en tu ADN. Y ellos que estaban conectados a la naturaleza, lo tenían ya como de serie, o sea, la observación, decir si venía una tarde de niebla o había escarcha o por lo que pasaba saber si iba a llover, o sea, el anticiparse a las cosas a las personas le ha ayudado, sobre todo a las personas que están en contacto con el campo y trabajan en el campo, a planificar las cosechas, a hacer un montón de cosas que hoy en día se están perdiendo, se está cultivando de aquella manera y estamos teniendo los resultados que estamos teniendo. Y si tú te pones a hablar a día de hoy con mucha gente que está en el sector del campo o con personas que no entienden lo que le estás diciendo, dice, eso son cosas de viejo, cosas raras, ¿no? Pero si te conectas con esto, en vez de como lo que nos venden como científicos, es que las cabañuelas no existen. ¿Y por qué aciertan más las cabañuelas que cualquier sistema operativo informático que te dice lo que va a hacer? Aunque nos manipulen el tiempo a otros niveles, ¿no? Pero ¿por qué si una persona te dice, este mes va, si ha llovido mucho, este mes va a ser así, así, así? Y luego vas y se está dando eso. A pesar del factor humano, la naturaleza siempre va por encima de lo que intentemos nosotros manipularla y controlarla, ¿eh? Porque el ser humano está tratando de manipularla y controlarla, pero al final yo veo que ella va haciendo lo que tiene que hacer y respetando sus ciclos. Y luego los agricultores que respetan esos ciclos, las cosechas que tienen son mucho mejor. Porque claro, no es lo mismo plantar, como tú has dicho, en una fase en donde se requiere reposo y parar, dejar la tierra en barbecho y decir, bueno, vamos a dejar que se regenere y no plantamos. Que en una etapa que toca plantar, que eso también depende de las lunas. Yo supongo que tú que estás conectada con eso y con los calendarios lunares, las fases lunares, que yo luego lo hablo con gente y me dice, Natalia, es que las cosas que dices son muy raras. Digo, tan sencillo como que si tienes que plantar algo que crece hacia abajo, mira que sea la luna menguante, si la luna creciente, si la luna llena, si la luna nueva. O sea, para mí son cosas básicas, pero claro, son básicas porque yo lo he vivido. En mi casa había cultura del campo, gente que sabía de estas cosas. O mi padre, por ejemplo, se preocupaba de comprarse su calendario biodinámico para hacer las siembras, para hacer todo. Y el resultado que obtenía me decía, es que si no planto las patatas ya no van a estar bien. O sea, eran los días que él tenía que hacer las cosas y desde que cambió su manera de hacerlo, la cosecha era increíble, lo que él sacaba de esa productividad del terreno, Mm, adaptándose a la naturaleza. Y yo decía, wow, mm, algo hay aquí. Para mí eso es más científico que la ciencia que te dice otras cosas, porque es la ciencia de la observación de generación tras generación y no solo nuestra generación, nuestra cultura, porque en otros pueblos de todas las partes del mundo hacen esa observación y trabajan desde esos niveles, porque tampoco tienen tanta tecnología como nosotros, tanto aparatos, ellos se basan en la observación de la Tierra y los fenómenos naturales. mm. Al final, Natalia, yo lo que veo es como estamos en un proceso así que como humanos hemos perdido lo que nos decían así nuestros mayores de los pueblos indígenas y la labor que están haciendo quien ha sido pues mi mentor, mi maestro, ¿no? Así es como es recobrar la memoria. Hemos como entrado en una especie de amnesia colectiva y nos hemos desconectado
nuestra propia naturaleza y de cómo nuestra naturaleza no es más que una extensión y una conexión de la madre naturaleza. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es como volver a despertar esa memoria, volver a conectar esa relación que siempre está, de la que no podemos no estar. Solamente es darnos cuenta, conectar nuestra atención a lo que está siendo, a lo que está siendo la realidad. La realidad es la naturaleza. Y ahí han habido muchas maniobras, que por unas razones o por otras, yo soy de los que piensan mal, los que sospechan, ¿no? Así, de que ha sido deliberado, ¿no? Pero han habido muchas maniobras de desconexión de nuestra legitimidad también. Somos legítimos, nativos del universo, ¿no? Somos hijos del sol, hijos de la luna, hijos de la tierra, hijos de la creación. Y esto es nuestro lugar, esto es nuestro hogar. Y simplemente recordarlo para quien quiere controlarnos es una amenaza. Entonces, pero bueno, es lo que nos corresponde y es lo que nos merecemos y se merece nuestro mundo también, ¿no? A los humanos ya despiertos, habitando la Tierra. Entre todas esas maniobras, que han sido muchas, una de ellas fue la manipulación del tiempo, la desconexión de la naturaleza cósmica, de la naturaleza así del tiempo natural, ¿no? Y entonces nuestra investigación es devolver la conciencia del tiempo natural y nuestra experiencia está siendo que poquito a poco, a través de conectar esa conciencia, estamos conectando con la naturaleza, con la verdad, ¿no? La realidad. Y es un pasito más, entre muchos, un camino muy largo y Y muy amplio. encima, cuanto mayor desconexión hay con la naturaleza, más enfermedades y más problemas vienen. Y el tema del tiempo, a día de hoy, una de las mayores patologías y cosas que padece la gente es la ansiedad, el estrés, la depresión. Y eso viene todo por la desconexión con el tiempo, porque cuando uno tiene ansiedad, ¿qué pasa? Estás queriendo vivir en el futuro, ¿no? Y cuando tienes depresión, estás con el pasado ahí, ¿no? Y lo que tú has dicho en la palabra que no me acuerdo, me la tengo que apuntar porque me ha encantado, el aquí y el ahora. ¿Cuándo lo vivimos? ¿Cuándo lo habitamos? En el momento que todos tomemos conciencia de eso, muchas cosas cambian. Yo en uno de mis viajes hacia México recuerdo hablando con una gente y les decía, es que donde yo vivo hay una de las cosas que se dice mucho es que no tengo tiempo, ¿no? No tengo tiempo, no tengo tiempo. Y se me quedaron mirando así, como diciendo, y si no tenéis tiempo, ¿qué tenéis, no? Y también así me recuerda a esa frase pienso que son saharauis o subsaharianos, no sé, que dicen algo así como que el tiempo es nuestro y el reloj es de los blancos. Yo Así pues, hace muchos años siempre decía eso, que tú dices, no tengo tiempo, hasta que alguien me dijo, deja de decir eso, porque claro, cuanto más lo dices, menos tiempo tiene. Entonces cambié en mi mente y en mi ser entero el de no tengo tiempo, por tengo tiempo para lo que quiero. ¿Qué ha pasado? Que la gente me dice, tía, ¿cómo haces tantas cosas? Digo, porque tengo tiempo para lo que quiero. Me ajá, organizo, planifico y soy selectiva. ¿En qué invierto mi tiempo? ¿Qué quiero hacer con mi tiempo? Y a lo mejor un día tiene 24 horas y unas personas lo aprovechan de una manera, 24 horas lo que nos pone, y otras lo aprovechan de otra, porque esto de la percepción del tiempo también es tan sumamente relativo. Puede estar una hora y pasarse una hora y decir, wow, llevamos nosotros casi 50 minutos hablando y como que me está sabiendo a poco. Y 5 minutos sé una eternidad. Entonces, tan sumamente relativo, todo está, si tú estás presente de ese tiempo, se aprovecha y te parece que dice, el reloj ha dicho que ha pasado una hora y yo no tengo percepción de que haya pasado una hora. pues así es, más o menos mm, toda esta subjetividad y todo este manejo, en realidad, ¿no? Del tiempo que tenemos, que también dentro de este mundo del nacimiento es finito, ¿no? Y ver qué se hace con él. Y una de las cosas ahí que estamos practicando es cómo habitarlo. Y para eso tenemos esta rueda del año. En esta rueda del año, cada momento del año trabajamos un aspecto diferente, ¿no?
Por ejemplo, en esta Navidad trabajamos el origen, la pertenencia al árbol de la vida, al árbol de la existencia, que es el árbol de Navidad, y a la vez la proyección, el destino, el propósito del año, ¿no? Y lo sembramos al sol, lo sembramos en la tierra, y de ahí caminamos, ¿no? Hacia el mundo del inconsciente, el mundo luego de la inocencia, de la infancia, luego el mundo del pacto, de la relación, de la creación de relaciones, luego el mundo de, del talento, ¿no? ¿Qué es para lo que yo valgo? ¿Qué es lo que tengo para dar? Y así pues vamos trabajando en cada momento del año como los distintos trabajos que se hacen a lo largo de las fases de la vida. Y eso cada año se repite y cada año es más profundo, ¿no? Así que bueno, yo creo que hasta aquí lo que se puede compartir así a modo de presentación. De No sé si hay introducción. Y algo eso más. cuando abres la puerta, como tú dices, cada año es más profundo porque cuando abres y más te metes, más campos se abren. O sea, esto que te dice la gente, yo ya lo sé todo, no quiero saber más. Cuanto más sé que menos sé, porque cuando abre una puerta y cuando empieza a abrir ese conocimiento empiezan a haber sincronicidades de esto se enlaza con el tarot, esto se enlaza con no sé qué, con el zodiaco, con todo, y se enlaza con el diseño humano, y se enlaza con el Tolkien que yo trabajo, y al final dice, wow, tantas conexiones que se hacen en la cabeza que cuando tú has ido aprendiendo cosas en tu vida y llevándolas sobre todo a la práctica, ¿no? En mi caso con el sincronario, cuando yo conocí esta herramienta que tú presentaste, mi cabeza ha ido clic, 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 digo, wow. Entonces, dentro de cada persona que tiene sus conocimientos previos sobre otros temas, el mismo calendario cósmico le va a encajar de una manera o le va a encajar de otra. Porque gente que trabaja, por ejemplo, con astrología, le va a venir a ese terreno y va a decir, wow, esto es una conexión brutal, ¿no? Exactamente, así está sucediendo, ¿no? Y hay dos cosas diría al respecto, ¿no? Por ejemplo, lo que estás hablando de la astrología, ¿no? Yo no tengo autoridad para hablar de astrología, ¿no? Más que lo aficionado y lo poco sí que puedo saber, pero sí que han venido a la escuela, ¿no? Gente que sí conoce astrología, que la camina y que incluso son sus profesiones, y les ha aportado la parte de estructura, la parte de decir en qué está fundada la astrología, ¿no? Porque muchas veces está transmitida a través de todo el lenguaje arquetípico, energético, psíquico, ¿no? Pero todo eso está siendo la consecuencia de algo que es posición y movimiento, ¿no? Y entonces han podido comprender más su propia disciplina, ¿no? Y luego también al respecto, ¿no? de esto, ¿no? De cómo cuando en cualquier camino, diría yo, ¿no? Cualquier camino que llegas a su raíz, a su esencia, vas a ver que es la misma esencia por la que creció el otro camino, porque solamente hay una, ¿no? En algunas escuelas a esto le llamaban la enseñanza original, ¿no? La enseñanza original es aquella enseñanza que nadie enseña, pero es la que está tomando la forma de todas las enseñanzas. Y todas las enseñanzas están destinadas a conducirte a esa enseñanza original. Cuando encuentras esa enseñanza original es común al resto de las enseñanzas. Y entonces comprendes unos caminos, comprendes otros, teniendo el tuyo propio, ¿no? En vez de pelearte en el que decir, no, porque esto es así, porque lo ha dicho mi linaje, ¿no? O sea, cuando accedes a ese lugar esencial, ya no hay nada de lo que discutir con ningún otro porque proviene del mismo lugar, ¿no? Y Pablo, una pregunta para las personas que no están viendo. Ahora mismo me has comentado fuera de cámara que lo que son las formaciones están un poco paradas, están como ahora que estamos en invierno en modo de reposo. Pero las mesas del tiempo me has comentado que si hay grupos y cosas las estáis haciendo. Sí, bueno, yo te estaba comentando porque a un nivel personal estoy tomándome un espacio de necesidad así de recogerme y no de ponerme a abrir. Tampoco es una de las cosas que ha nacido mucho de mí, ponerme así en lo público, en las redes, o no, es como lo justito, porque no resuena demasiado conmigo. Entonces lo que estoy es disponible, ¿no? Si hay alguien, si hay un grupo que dice yo quiero saber de esto, aquí estoy, ¿no? Ahí lo enseñamos, ¿no? Entonces, yo creo que de todas maneras, en breve en la web sí que pondremos la agenda. En estos días, a lo largo de este mes ya estará puesta, digamos, la agenda de las cosas que se ofrecen. Y a partir de ahí, pues lo que surja, lo que suceda.
Mesa del Tiempo, es un taller que dura así un fin de semana y posiblemente organicemos uno así que hay otra parte que hacemos de viajes, viajes iniciáticos y transmitimos la enseñanza viajando. Y, y luego también pues todo nuestro camino espiritual, ritual, ¿no? Que hemos recibido así de los pueblos indígenas y que le están colocados dentro de la secuencia y el propósito del camino del año. Y Todo esos eso, grupos son presenciales, eso es presencial, todo eso es presencial. porque si no se pierde la esencia, como yo digo. Todo eso es presencial y estábamos haciendo un camino online, que es, pero quien ya ha recibido, digamos así, lo ¿Quién tiene las bases? Eso es. Entonces caminamos el año. Yo tengo unos vídeos grabados en los que hablan de cada punta de estrella, las enseñanzas que tienen, los ejercicios que se proponen y así el significado que tiene cada esto y transmito unos apuntes y luego estamos conectados a través de un chat y nos vemos 8 veces en el año en el que abrimos como el círculo de cómo estás, ¿no? Después o algún tipo de duda o consulta al respecto o entendimiento que pueda haber recibido uno u otro y también una manera de compartirnos cómo estamos. También. Mi mirada así de escuela no tiene una mirada académica, sino más yo vengo del círculo de la humanidad, del círculo de la tribu y entonces habla más de familia, algo así. Y de experiencia vivencial. Sí. De relaciones vinculares, ¿no? Así, al menos esa es como mi manera hasta el día de hoy, ¿no? Y que siga, porque luego si perdemos el contacto con nosotros mismos y con nuestros hermanos, las redes nos acercan, ahora mismo desde donde tú estás, donde yo estoy, nos acercan, pero en la presencialidad y el hacer las cosas presenciales, la energía que se mueve y en los círculos que se mueve y el encajar las piezas entre todos no es lo mismo en el online que en el presencial. En el online, como tú bien has dicho, si ya tiene unas bases y ya tiene un contacto, se puede andar, pero si no, a veces es un poco complejo. Así es. Así es. Y Pablo, vosotros estáis en la Sierra de Alcoy. Para las personas que no estén viendo, si alguien se plantea contactar contigo, de todas formas he compartido vuestra página y la pondré en los comentarios. Vosotros estáis cerca de Alcoy. Sí, estamos así en las montañas así del interior de Alicante, Alcoyanas en la Mariola. Y bueno, aquí pues, estamos en casa, pero yo también trabajo donde se ha llamado, ¿no? En otros círculos, en otros lugares, donde se convoca. ¿De Así. España y del mundo o solo de España? No, de extranjero también. Sí. Bueno, lo dejamos ahí porque nosotros nos ve gente de todo el mundo, ¿eh? Desde Latinoamérica, nos ven desde Canadá, Estados Unidos, desde China, Ajá. desde Suecia, o sea, nos ven desde muchas partes del mundo. Australia también vi estos días que nos veían y digo, wow, el poder de trasladar a través de Internet información para mí es muy valiosa. Importante que no se pierda esa información y que las personas que estén interesadas la verdad es que profundicen porque es un tema apasionante y una vez que abres la caja dices, yo quiero más. Yo estoy abierto y también abierto y, por decirlo así, como al servicio, ¿no? Y si en algún lugar se quiere conocer todo esto que ha sido, yo digo así, entregado, pues se ha entregado para entregarlo, ¿no? Entonces ahí, pues donde haya que ir, gusto, y a recibir a quien quiera venir también, ¿no? Pues muchas gracias, Pablo, por compartir tu experiencia de vida y tu modo de vida y la forma tan bonita de experimentar y vivir y ver el tiempo. La verdad es que cuando cambia esa concepción de no tengo tiempo por vivir el tiempo de manera natural, la vida cambia. Estamos en el vorágine del entorno que sí, que se mueve, que va, que viene, como tú dices, tenemos que saber qué día me encuentro y lo que pasa. Pero cuando habitas el tiempo, vives como, siempre lo digo, como más tranquilo, como en calma, a pesar de las tormentas y de todo lo que hay alrededor. Vives de una manera diferente y al final es lo que se trata, ¿no? Estar en calma con uno mismo para estar en calma con los demás y vivir y habitar de una manera más armónica con nosotros, con el entorno y con la naturaleza. Así es.
En esa práctica estamos, en ese ensayo. Pues bueno, por mi parte, muchas gracias, Natalia, ahí, muy amable, muchas gracias por todo. Si quiere hacer alguna pequeña reflexión para dejarla como reflexión final a las personas que nos están viendo y han llegado hasta aquí, que llegamos justo ahora a la hora. Ya. Pues yo creo que lo que has dicho tú antes, ¿no? Cuando habitas el tiempo, nosotros tenemos un canto que dice, este presente es lo único que puedo amar, ¿no? Es lo único que existe y es lo único a lo que le puedo presentar mi amor. Así que ese es el intento de habitar este presente. Ajo. Muchas gracias, Pablo, y agradecer también a las personas que nos han acompañado y lo que os digo siempre, si os ha gustado la información que hemos transmitido, compartirla, dejadnos en comentarios si tenéis alguna duda, si queréis saber alguna cosa y de todas formas en los comentarios encontraréis la página, tanto la de YouTube como la página web, donde podréis ver de qué hemos estado hablando, porque habrá gente que diga que estamos hablando de cosas raras, pero bueno, una vez que se meten en la página y ven la información que hay ahí, le pueden dar un poquito más de comprensión a la información que hemos transmitido. Hay otra en Spotify también escrito así, relatos, ¿no? Relatos del camino se llama. Pablo Pues me Miji. lo pasas también y lo pongo debajo en los comentarios del vídeo y ahí me meteré porque en ese sí que no me he metido yo. Sí, ahí le estoy dedicando un poco más de profundizarle a cada punta de estrella, digamos. Y otras cosas, Pues ¿no? a ver qué nos depara el 2026, que viene intenso. Después de la tormenta viene ahora la recolocación. Ajá, eso parece. Pues muchas gracias, Pablo, y un besito y un abrazo muy grande. Nos Muy vemos bien. pronto. Espero poderme acercar, que estamos aquí a una hora. A ver si ahora que tengo coche puedo acercarme a saludaros. Sí, pues con mucho gusto. Aquí Un estaremos. besito. Agur. Agur.